pequeña reunión, entonces me... A ver, entendido, listo. Ana, cualquier cosa, por favor, me estás avisando la grabación o lo que estén haciendo, ¿vale? Sí, claro, perfecto. Bien, buenos días a todos. Hoy vamos a dar la clase de intervención de terceros. Según el programa de la facultad, lo que se debe dar es cita de saneamiento, pero no puedo dar cita de saneamiento sin explicar qué es una intervención de terceros. Así que brevemente vamos a abordar el tema de la intervención de terceros ajenos a la causa. Sin embargo, como siempre hago cada vez que hago una suplencia al doctor, me gustaría que hasta este punto los que tengan dudas respecto a todo lo antes dicho, por favor me la manifiesten, porque la intervención de terceros es una forma en que personas ajenas a la causa o presuntamente ajenas a la causa van a concurrir a ejercer defensa o a ejercer alguna pretensión. Así que yo creo que es muy importante tener los conceptos claros. Así que los oigo. Ok. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase. Hasta este punto, lo que hemos abordado es la forma en que se constituye el proceso. Eso significa cómo al menos dos personas que tengan un conflicto terminan constituyendo formalmente la litis en el tribunal. Hablamos un poco de lo que, por lo menos, me imagino que el doctor abordó el tema de lo que es la acción como el derecho a la tutela jurisdiccional de las personas, que cuando tienen un interés procesal, cuando las personas tienen algún tipo de conflicto en la vida material, en la vida real y verdadera, que necesita ser resuelto por un tercero imparcial, se vienen a los tribunales y, bueno, constituyen un proceso en el cual esperan dirimir esa controversia. Vimos que la forma de iniciarla es a través de demanda porque, salvo algunos casos muy específicos establecidos en la ley, toda demanda, toda pretensión debe ser iniciada a petición de parte. Se respeta el principio de la autonomía, de la voluntad de las personas, un derecho fundamental, un derecho material además, y se respeta en el ámbito procesal porque se les dice, bueno, es también tu voluntad acceder a la causa y demandar a quien tú quieras bajo el título que tú estimes prudente. Algunos casos sí procede el comienzo de un proceso de oficio por parte del juez. En algunas causas, por lo menos civiles, también ocurre con la intervención del Ministerio Público. Y bueno, en líneas generales, en el ámbito penal siempre comienza con la intervención del fiscal del Ministerio Público, que es el agente de la mal llamada acción penal, que es una pretensión punitiva estatal. En el ámbito civil, pues siempre es a petición de parte. Ya vimos también que una vez que se hace la citación del demandado, este concurre a la causa a ejercer la defensa que crea prudente. La defensa puede ser fondal, contestar la demanda, o puede ser procesal o formal, que es lo que vimos de cuestiones previas. Y en ese sentido, la litis se termina trabajando, se termina constituyendo el proceso, se termina definiendo las partes, se termina definiendo el objeto, se termina definiendo además las formas en las que se va a constituir la causa. Y cuando nosotros hablamos en los efectos de la contestación de la demanda, también dijimos que la regla de que se definen las partes es muy parcial porque puede haber una intervención de terceros. ¿Esto qué significa? Que si yo demando a Juan Pérez, no necesariamente la litis queda constituida con el llamamiento de Juan Pérez, con la contestación de Juan Pérez, porque pudiera ser que un tercero, a quien yo cité como parte actora, concurra a la causa a los fines de ejercer su derecho a la defensa o su derecho incluso a la acción, porque pudiera también concurrir conmigo a demandar a Juan Pérez.
Cuando una persona ajena a una causa, ajena porque no ha sido demandado, ajena porque no está ni siquiera en el nivel de demanda, se da cuenta de que tiene un derecho eh, o conculcado o posiblemente conculcado por alguna de las partes, o que las resultas de ese juicio le va a causar en su derecho un gravamen, puede concurrir a la causa, a esa donde no ha sido llamado, a ejercer el derecho, bueno, en todo caso, que le pertenezca, porque puede ser un derecho de acción, es decir, puede ser un derecho, a ver, de acción no en el sentido de acción procesal de tutela jurisdiccional, acción en el sentido de ataque, de medios de ataque, porque puede concurrir conmigo, que soy la parte actora, en hacer también formal ataque, formal guinda contra la parte demandada que, de alguna manera en la relación material le ha causado también un gravamen a él. Pero también pudiera concurrir esta persona con el demandado a defenderse del ataque procesal que yo produzco a través de mi demanda. Estas son las dos clases, dos de las clases de las formas de intervención de tercero. Generalmente cuando ese tercero quiere concurrir con el demandante o el tercero concurre con la parte demandada. Sin embargo, la doctrina nos explica que la intervención de terceros en torno a su clasificación se puede diferenciar entre la intervención la intervención forzosa o la intervención consentida, es decir, la intervención voluntaria. Hasta aquí se producen las formas en que las personas pueden concurrir a la causa. Cualquiera que tenga un derecho o tenga un interés jurídico procesal puede concurrir a una causa ajena, bien porque ha sido llamado, bien porque tiene, siendo que no ha sido llamado, tiene un interés y quiere concurrir a la causa. En el caso del llamamiento, es una forma de intervención forzosa. En el caso del llamamiento, pero AKS viene a la causa, es una forma entonces de intervención voluntaria. Bernardo, levantaste la mano, tienes una pregunta. Cuéntame, por favor. Sí, profe, le quería preguntar si cuando interviene un tercero necesariamente se constituye un litisconsorcio facultativo, ya sea activo o pasivo, dependiendo. Totalmente, totalmente, Bernardo. Muchas gracias por la intervención. Vamos para allá, vamos para allá. Fíjate, cuando en la intervención del tercero, o sea, repito, un tercero puede intervenir voluntariamente cuando no ha sido llamado a la causa, pero se da cuenta que tiene un derecho que puede ser conculcado por las partes. Piénsese, por ejemplo, que yo soy fiador y yo, bueno, le presté una plata a Bernardo. Bernardo es el, perdón, Bernardo tiene una deuda con otra persona. Bernardo me pidió el dinero y yo le di el dinero en calidad de fiador. Yo salgo como fiador. Es decir, pongo mi capital y en todo caso estoy saliendo con la constitución de la fianza a garantizar algún derecho que me esté pidiendo, en todo caso, la relación material que tiene Bernardo con su acreedor, salvo yo responder con mi propio caso. Entonces, sucede al final que a Bernardo lo demanda por cumplimiento de contrato, porque no pagó. Yo como fiador, que no he sido llamado a la causa, porque no estoy en la demanda, porque capaz la parte actora ni siquiera sabe que yo existo y que yo le di el dinero en calidad de fiadora a Bernardo, o sabiéndolo, no tiene el más mínimo interés de que yo concurra a la causa, demanda a Bernardo. Yo puedo perfectamente concurrir a la causa porque tengo un interés procesal en la misma. Estamos hablando de que mis bienes están allí también en entredicho. Entonces, mi intervención en ese ejemplo sería voluntario. Nadie me está obligando a entrar. Yo estoy yendo a la causa por voluntad propia y estoy solicitando a la juez que me constituya como parte, además. ¿Qué parte vendría a ser yo? Bueno, obviamente tengo el rótulo del tercero, pero entonces vendría a ver con cuál de las dos posiciones jurídicas en el proceso me vengo a identificar.
si voy a respaldar a la parte actora en su demanda o si voy a respaldar a la parte demandada con su defensa procesal. En ese sentido, Bernardo, ciertamente hay un litigio consorcio que yo inicialmente estoy pidiendo que se constituya porque yo soy el tercero. Entonces, cuando yo concurro a la causa y lo hago mediante mi escrito, es decir, lleno también los modos de intervención a un proceso como lo establece el CPC, con un formal escrito que cumpla los requisitos del 340, asistido por supuesto por un abogado, haciendo valer mi interés procesal conforme al artículo 16 del CPC, defendiendo, bueno, argumentando el derecho que yo pretenda sostener, el tribunal va a evaluarlo a los fines de admitir la intervención de terceros. Cuando es una intervención voluntaria, tiene que ocurrir ineludiblemente un pronunciamiento judicial que evalúe si ese tercero realmente tiene un interés procesal mínimo, por lo menos con los requisitos mínimos para acceder a la causa, para constituirse como parte, para ser uno de los consortes, porque de otro modo no es válida su intervención en principio. Porque acuérdense, siendo el proceso una relación jurídica en la que no solo están vinculadas las partes, sino también el decisor, que es el juez, como director del proceso, es el que dicta los actos jurídicos procesales que van a ordenar la causa, a ordenar la cosa. Y lo va a hacer siempre a través de, bueno, de autos y de decisiones judiciales. Cuando admite la demanda o cuando deja certeza de certificación en los autos que fue consignada la constitución de la demanda, o cuando deja constancia en los autos que fue consignado en los escritos de promoción de prueba, lo cual lo hace a través del secretario, por cierto, el tribunal está dando constancia de que se están cumpliendo los actos procesales y que el ritmo de la causa está continuando. Pasa lo mismo con la intervención del tercero, porque entonces él va a decir, necesito evaluar primero con lo que tú me estás trayendo, si concurren los requisitos mínimos es indispensable para que tú seas parte de la causa. Y con eso no estoy diciendo prima facie que tú seas alguien que tiene la razón y que vas a ganar el pleito o que lo vas a ser condenado en la demanda. Lo que estoy diciendo simplemente es que tiene los requisitos mínimos para constituirte un litisconsorte. Y eso lo hace con el auto de admisión a la intervención del tercero. Hasta que eso no se produzca, formalmente no podemos hablar de un litisconsorte. Y mira que a veces los tribunales se les olvida, no lo hacen y el litisconsorte, el tercero está allí. Bueno, defendiéndose como puede, escribiendo, redactando, denunciando lo que debe y todavía no tiene certeza de qué ha pasado con él. La definitiva, el tribunal termina diciendo si lo admite o no, pero desde el punto de vista del ordenamiento procesal, del orden que debe tener el proceso, eso no está bien. Debe tener una decisión de admisión in limine litis, evidentemente. Una vez que ella se produzca, ya podemos hablar de que hay, desde el punto de vista parcial, un litisconsorcio entre las partes ya constituido. Y digo parcial porque más adelante podría intervenir otra persona. Digamos que ese juego hay una presunción al final, si ustedes me preguntan, en torno a la constitución de los litisconsortes, porque al final habría que esperar hasta el final de la causa, si no concurre un tercero pretendiendo un derecho preferente, ¿no? Yo voy a leer el artículo 370 del CPC, que es el que establece la intervención de terceros y establece los tipos, los casos de intervención que ya hemos dicho. El 370 dice, los terceros podrán intervenir a la causa, podrán intervenir o ser llamados a la causa pendiente, entre otras personas, en los siguientes casos. Primero, cuando el tercero pretenda tener un derecho preferente al del demandante o concurrir con en el derecho alegado, fundándose en el mismo título, o que son suyos los bienes demandados o embargados, o sometidos a secuestro o a una prohibición de enajenar y gravar, o que tiene derechos a ellos. Este primer numeral nos habla de uno de los tipos de intervención voluntaria, que, como lo ha dicho la doctrina, lo dice Regenromper, se denominan entre principal y adhesiva. Principal porque puede concurrir y decir que tiene un derecho preferente, diferente, pero que concurre en la causa porque hay identidad de sujetos, de objeto, de título. Entonces, él acaece en la causa
con un derecho preferente al de la parte actora y lo hace manifiesto a través de su escrito. El de la intervención adhesiva, sin embargo, es el, como dice su nombre, adhesivo, se adhiere a los alegatos formulados por una de las partes. Bien porque concurre con la parte actora en su demanda, bien porque concurre en la defensa del demandado, que sus intereses jurídicos están siendo vulnerados, y en este sentido, el demandado puede ser, y esto se da muchísimo, porque al final han sido sus bienes del tercero objetos de algún tipo de tutela judicial, siendo que lamentablemente no tienen nada que ver. Por ejemplo, empieza cuando se embargan bienes de un tercero ajeno a la causa, porque el día del embargo la parte actora empezó a designar bienes embargables con el tribunal allí presente y se llevó bienes de tercero. Estos concurren entonces a la causa a defender la titularidad de los bienes, porque ellos van a decir, mira, me estás lesionando mi derecho a la propiedad, tengo un interés procesal allí anidado, porque en esta causa donde no soy parte, me están afectando unos bienes que no pertenecen a al tema decidente. Piénsese, por ejemplo, cuando la parte actora, por la razón que sea, va a embargar bienes en estos sitios donde donde de repente, estos sitios donde se guardan objetos, que hay lockers, y llega de repente y embarga varios de los lockers donde hay bienes muebles que pertenecen a un tercero que no es la parte demandada. Ese tercero propietario puede concurrir a la causa alegando tener un derecho, en todo caso afectado, y solicitar, por supuesto, el levantamiento de la medida cautelar. No sé si ustedes han visto hasta este momento, me parece que no, el tema de las medidas cautelares, lo cual, por cierto, tiene su propio procedimiento, tiene sus reglas. Bueno, la intervención, en este caso, la intervención voluntaria del tercero afectado por una medida cautelar, concurre con lo establecido no solo en el artículo 370 y siguiente del CPC, que establece la intervención, sino con los derechos y garantías establecidos en el artículo 585 del CPC, que tienen que, y siguientes, que tienen que ver con la tutela cautelar y la forma en que las personas, los terceros grabados, lamentablemente, la tutela cautelar, pues, pueden hacer valer su derecho de defensa en la causa, oponiéndose a la medida y pidiendo que se levante. Esto, por ejemplo, tiene que ver, fíjense, el ordinal segundo desarrolla lo que estoy diciendo. Cuando practicado el embargo sobre bienes que sean propiedad de un tercero, este se opusiera al mismo de acuerdo a lo previsto en el artículo 546. Si el tercero solo es un poseedor precario a nombre del ejecutado, o si solo tiene un derecho exigible sobre la cosa embargada, podrá también hacer la oposición a los fines previstos en el aparte único del artículo 546, que por cierto se lo puedo leer rápidamente, que es básicamente la suspensión. El artículo 546 versa sobre los modos de suspensión y de levantamiento de la medida cautelar cuando grava sobre los bienes del tercero. Cuando es, por ejemplo, un tenedor legítimo, cuando, por ejemplo, es un poseedor precario y, por supuesto, salvaguardando el derecho constitucional a la defensa cuando éste alegue tener la propiedad sobre el bien. El ordinal tercero dice, cuando el tercero tenga un interés jurídico actual en sostener las razones de algunas de las partes y pretende ayudarlas a vencer en el proceso. Precisamente esta forma de intervención, la del ordinal tercero, tiene que ver con la intervención adhesiva. Cuando yo concurro en una causa a defender y proteger los derechos de la parte actora o de la parte demandada, porque mi interés jurídico también está en el derecho. Fíjense, por ejemplo, las demandas cuando son contra una comunidad. Demando a una sola persona, pero el derecho que estamos discutiendo se relaciona con el derecho de toda la comunidad. Entonces,
los demás comuneros pueden ocurrir a la causa a defender su derecho adhiriéndose a la defensa procesal del demandado porque tienen identidad de título, no identidad por supuesto de sujeto, son personas diferentes, pero hay identidad de título, una identidad de interés procesal y se hace pertinente que se constituya una sola defensa procesal entre los diferentes sujetos. Bernardo, cuéntame. Sí. Quería preguntar un caso, o sea, por lo menos el caso, si X es poseedor legítimo y él va a llenar la oposición del embargo, este también podría simultáneamente introducir un interdicto. Repíteme, por favor, ¿cómo es el ejemplo? Disculpa. O sea, que X es poseedor legítimo de una casa y él se opone al embargo y mi pregunta era si él también simultáneamente podría interponer uno de los interdictos. Gracias, Bernardo. No, no porque fíjate, ya está ejerciendo su derecho a la defensa, concurriendo a la causa con la debida oposición al embargo, ¿no? Cuidado, fíjate, el interdicto siempre es una pretensión autónoma que nace precisamente de daños autónomos. Tú eres la parte actora del interdicto, ¿ok? Te están haciendo un daño y tú vas allí a protegerte. En este caso es que ya existe un proceso, hay una causa existente y por razones de accesoriedad, tú puedes concurrir a ella pidiendo que se te respete el derecho. Es allí, por supuesto. Pero entrando a defenderte en esa causa, que es el primer medio de defensa que tienes allí. Si no existiera la causa, el primer medio de defensa que tienes es interponer el interdicto, cualquiera de los interdictos, dependiendo del tipo de daño, ¿no? En este caso, me dice que es un embargo, pues no, lamentablemente tienes que concurrir con la parte, tendría que en todo caso entrar y pretender tu propio derecho, ¿no? Vas a defenderte, pero no defenderte ayudando a la parte demandada, sino tu propio interés. Levántese porque yo no soy parte y me está afectando mi derecho a la posesión o el derecho a la propiedad o cualquier otro derecho al uso y al goce. Esta medida de embargo es una causa donde yo no tengo ningún tipo de interés. Bueno, el artículo 4 sería una de las formas de intervención forzosa del tercero. Cuando alguna de las partes pida la intervención del tercero por ser común a este en la causa pendiente. Imagínese, por ejemplo, el ejemplo que ocurre cuando el demandado, por ejemplo, es el deudor y tiene, ahí está, en esa relación jurídica material, hay una fianza. Él puede llamar al fiador, el demandado, en su contestación, a ejercer sus debidos derechos a la defensa, puede llamar al tercero por poseer un derecho a concurrir con él la causa y juntos a enervar los efectos de la pretensión. En ese caso, por obvias razones, está constituida una fianza. Porque si hay un fiador, tú no me debes a mí, déjame mandar al fiador. Entonces, allí yo puedo perfectamente constituir, por petición, una intervención que en este caso sería forzosa. El ordinal quinto establece, cuando alguna de las partes pretenda un derecho de saneamiento o de garantía respecto del tercero y pida su intervención en la causa. El último ordinal que lo vamos a desarrollar, lo leo rápidamente, dice, ordinal sexto para apelar de una sentencia definitiva en los casos permitidos en el artículo 297. Bueno, va a apelar de la sentencia simplemente porque quiere. Y se enteró lamentablemente cuando ya la causa estaba terminada y en todo caso allí su derecho su derecho sería apelar para buscar la nulidad de la decisión porque no puede reponer la causa, porque no puede, ya en esta fase, cuando se va a dictar sentencia o ya se dictó la sentencia, ya no puede hacer valer derechos y establecer nuevamente la fase de alegación y de prueba. Tiene que apelar. Sin embargo, ahora me voy a detener en el quinto, que es el que por programa de la UCAP nos toca desarrollar hoy, que es la cita de saneamiento o
de garantía. Permítanme leerles, si me dan solo un momento, lo que Regenromberg desarrolla sobre el tema. Regenromberg dice, obviamente arguyendo a los temas de accesoriedad que tienen que ver con la relación jurídico-procesal constituida en la demanda. El tercero ocurre porque los elementos constitutivos de la demanda les son comunes, algunos de ellos. En este caso, un título y además el interés procesal que viene unido al título. El concurre a la causa, bien que fue llamado, y en este caso es una intervención adhesiva, perdón, una intervención forzosa, o bien que concurre por decisión propia, y sería una intervención voluntaria, lo hace porque concurren los elementos de accesoriedad. Es decir, hay una identidad lógica entre varios elementos constitutivos del proceso. En este caso tiene que haber por lo menos el título, por lo menos el interés, y obviamente no concurre el de los sujetos. Aunque obviamente cuando en ciertos procesos, como en el ejemplo que puse de la garantía por fianza, yo puedo decir que siendo que en la relación material, en los hechos, en la vida real, fulano y yo tenemos una relación, los tres tenemos una relación de identidad de sujetos en lo material, porque el acreedor le prestó una plata al deudor y yo me constituí como fiador del deudor. Tengo que hacer valer en todo caso esto en el proceso, pero no significa prima facie que haya una identidad desde el punto de vista procesal, porque no fui, si no fui llamado y estoy voluntario, evidentemente no fui codemandado, no hay una identidad de sujetos desde el punto de vista procesal, pero tengo que hacerlo en todo caso, constituir a través de este listis consorcio de tercería que aquí se constituiría. En ese sentido, Regenromberg, les leo brevemente, dice, entre la causa principal y la cita de saneamiento hay solamente una identidad parcial de sujetos, pues aquel que figura como demandante, parte actora en la causa principal de reivindicación del inmueble, por ejemplo, no figura en la cita de saneamiento como parte, y si bien el demandado de la causa principal, el comprador, figura como actor en la cita, el demandado en esta, el causante, el vendedor, es extraño a la demanda principal y tercero. En ese sentido, bueno, ese es, por ejemplo, una demanda de reivindicación de inmueble. No soy parte, existe una pretensión de reivindicación, por ejemplo, que tiene que ver con derecho a la propiedad. La reivindicación siempre es sobre derecho de propiedad y no sobre derecho de posesión. Y la parte demandada, hay una identidad parcial porque la parte demandada, en todo caso, no es el propietario. No, perdón, no, la parte demandada, digamos, fulano le vende a Mengano un bien que no le pertenece. Obviamente el verdadero propietario puede buscar y perseguir esa cosa que ha sido vendido sin su autorización a ese tercero material y lo va a demandar buscando la reivindicación. Pero ese vendedor maula, ese vendedor que enajenó un bien que no es de su propiedad, puede ser llamado a la causa para responder por los eventuales daños que esa venta además produjo, y entre otras cosas también, para sostener los elementos de nulidad de esa venta. Porque, repito, era un objeto que no era propiedad de ese vendedor. No sé si hasta aquí estoy siendo claro, si tienen alguna pregunta, porque creo que el tema de la reivindicación es un punto bastante entendible. En la cita de garantía, sin embargo, lo que hemos conversado hasta acá, sucede cuando existe en lo material, en la relación material, en los hechos, una
relación de garantía entre las partes y al constituirse el proceso debe ser llamado el garante, que en todo caso se constituyó como tal a los fines de responder por los bienes, por los daños, por el dinero que haya sido otorgado en préstamo, que el deudor constituye en su contrato. Si en una cita de garantía como tal se llama, llamar en todo caso al garante, porque ese es el originalmente llamado a responder en la causa y por situaciones ajenas, no sé, puede estar en la mente de la parte actora, no fue llamado, en vez de ser demandado el fiador, fue demandado directamente el deudor. Entonces, perfectamente puede concurrir a defender su derecho. También la cita tiene que ver cuando el deudor es demandado y dice, mira, yo no tengo un interés jurídico en sostener este juicio porque al verse constituido una fianza, y aquí está el documento de fianza, sale la compañía fiadora, la compañía de seguros X, a responder por el préstamo. Yo no soy la parte que debe ser demandado, tiene que concurrir la empresa aseguradora X, que es la fiadora, y se llama en cita de garantía el mismo para que ejerza su derecho a la defensa y, por supuesto, que no sea después condenado al pago, condenado algo en la definitiva. ¿Cómo quedaría en todo caso usted deudor con la empresa de seguro? Bueno, es otro proceso donde la empresa de seguro pudiera a solicitar en todo caso el resarcimiento de ciertos daños y perjuicios producto de ese proceso en donde fue llamado a la causa. Hasta aquí, no sé si hay algún tipo de preguntas. Ok. Daniel, ¿cómo estás? Cuéntame. Buen día, profe, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Hola. Mi pregunta va sobre si las demandas de tercería, por ejemplo, se pueden enredar con un tema de un apoderado, un tema así, por ejemplo, yo, no sé, vamos a suponer que la persona A es dueña de una empresa que tiene y él está fuera del país y la propia empresa puede intervenir aún así él esté fuera del país. O por poner un ejemplo, vamos a suponer que él no interviene, sino cuando él regresa del país, ¿cuánto tiempo tiene para apelar la demanda, por ejemplo? O sea, como una persona que no se enteró puede justificar la reapertura, la apelación al proceso de alguna forma, cuando efectivamente no tenía cómo enterarse. Por un ejemplo, esa gente que tiene, no sé, giras de trabajo de 8 meses, 9 meses por un país y regresa y se da cuenta que justo acaba de finalizar un proceso en el cual él tenía un interés. Gracias, Daniel. Tu pregunta es muy buena. Bueno, tiene el mismo, fíjate, vamos a poner ese ejemplo. Esa persona, por la razón que sea, tiene afectado unos derechos y no sabe, no lo sabe. Demandaron A, demandó a B la devolución de unos bienes que pertenecen a C. C no está en el país. C se entera después. ¿Qué puede hacer C? Mira, tiene que concurrir a la causa, tiene que concurrir, en todo caso, si no ha podido ser parte en el proceso conforme a la cita de saneamiento, a la cita de garantía, a la intervención adhesiva. Es decir, no pudo concurrir en ninguna de las fases de alegación y de prueba en la causa. Y sentencia, cuando ya hay sentencia, tiene que, bueno, le nace el mismo lapso para apelar que tiene la parte demandada que haya perdido, parte perdidosa. Tiene que son el mismo lapso, es el mismo lapso para apelar. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si apela y cómo puede hacer valer ahora sus derechos? O sea, ¿cómo puede ahora argumentar, alegar y probar
que él tenía un derecho concurrente, que no fue llamado, que no se enteró y que lamentablemente ha sido condenado por un proceso en donde no fue parte. Bueno, puede hacer valer eso en los informes en apelación. Tiene que vertir en el informe de apelación, pues, todo el andamiaje de la argumentación jurídica que le permita desvirtuar el daño que se le haya podido ocasionar a sus bienes. Por ejemplo, en el ejemplo que acabamos de tocar, A demanda a B la entrega de unos bienes que son propiedad de C. Pues en la parte, en los informes, pudiera perfectamente alegarlo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. El juez de segunda instancia va a volver a analizar la causa, o sea, va a revisar, y el nombre recurso, va a recorrer de nuevo la causa en el sentido de revisar todos los alegatos y los argumentos vertidos de hecho y de derecho a la causa, va a revisar y analizar de nuevo las pruebas y por supuesto con este tercero va a analizar todo lo que él argumente en un informe y va a dictar una nueva decisión. Va a dictar una nueva decisión. Si la cosa fuese casación, los efectos de la casación pudieran ser repositorio. ¿Qué significa eso? Reponer la causa del Estado, que el tercero puede volver a ser llamado. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Ahorita, ustedes no han visto casación, no quiero hablar mucho del tema, pero en Venezuela ya existe lo que se llama la casación total, así lo llaman en Venezuela, es parecido a lo que está en España, que se llama la casación de instancia, en donde una vez que declaran con lugar la casación, el Tribunal de Casación vuelve a analizar las pruebas y los argumentos como si fuese un tribunal de instancia, ¿no? Pudiera pasar que lo volviera a analizar y declarara, pues sin lugar la demanda, en virtud de que han sido afectados los derechos de un tercero y la parte actora pues no hay una relación jurídico realmente ostensible contra la parte. Bueno, esa es una de las formas en las que puede intervenir. De hecho, se relaciona, recuerda, con el ordinal sexto del 370 que dice perfectamente que puede apelar de la sentencia definitiva en los casos permitidos en el artículo 297. Si hasta aquí hay alguna otra pregunta, si no, podemos poner algunos otros ejemplos y aprovechar de practicar un poco porque entiendo que va a haber un examen pronto. No me queda claro cuándo es el examen. El doctor, antes de yo venir para acá, pues me comentó que pronto habrá una clase. No sé cuándo es. Me gustaría que practicáramos, si les gusta la idea. A ver, tengo por acá Daniel, si me está preguntando. Daniel pregunta, ¿pudiera demandar por daños C? En este caso que puse A demanda C en la entrega de unos bienes que son A demanda B en la entrega de bienes que pertenecen a C. Y Daniel pregunta, ¿y se pudiera demandar por daños y perjuicios al reponer la causa? Por ejemplo, si B sabía desde el inicio del proceso que los bienes eran de C, si te reponen la causa, no. Si te reponen la causa, tú vas y concurres a la misma, simplemente a ejercer tu derecho a la defensa y a sostener que sus bienes no pertenecen a la parte demandada y que están afectados y que es un tercero extraño ajeno que no tiene ningún tipo de necesidad allí. Eso, sin dejar eso deja a salvo eventualmente las demandas que por daños y perjuicios pudiera perfectamente en ese ejemplo C sostener contra B, bueno, por razones meramente materiales, no razones meramente procesales. O sea, no es que va a demandar ahora B, mira, que tú sabías que en el proceso, no, porque hubo un efecto repositorio y ahí él concurrió y debió defenderse. Si C no se defendió correctamente, bueno, no le nace el derecho a demandar por daños y perjuicios por eso a B, en todo caso. Si tienen otra pregunta, y me gustaría saber si tienen dudas respecto al examen, porque repito, no sé lo que va, no sé ni cuándo es ni cuándo va, pero si quieren aprovechar y caerme a preguntas, pudiéramos practicar.
Ok. Bueno, bien. Si no hay dudas hasta aquí, pudiéramos fenecer la clase, pero sí me gustaría recordarles que sí, perdón, ¿quién me está escribiendo acá? Alejandro Aguilera. Profe, no sé si podríamos hacer lo que nos ofreció en diciembre, enviarnos casos. Claro que sí, a eso iba. No sé cuándo es el examen ni qué es lo que va, pero mi correo corporativo está a la orden de todos ustedes de jiménez@badelgrado.com. jiménez@badelgrado.com. Dice Bernardo, 28 de enero. Ana, ¿me ibas a decir algo? Sí, justamente la fecha del examen, pero ya Bernardo la dijo, es el 28 y el 27 tenemos que entregar el análisis de una sentencia. ¿De qué sentencia? Perdón, está en módulo 7. No me acuerdo ahorita el nombre de la sentencia, disculpe. Ok. Profe, o sea, yo la verdad, de verdad no la he leído, pero sí el profesor Badel nos comentó que era sobre algo que está muy de moda, que están acortando los lapsos procesales. Eso lo vimos en la clase pasada con lo de reconvención. Daniel también me está comentando aquí sobre los lapsos procesales. Sí. Bueno, el año pasado, ya me imagino a qué se trata, la sentencia de la sala civil que modificó los lapsos procesales. El año pasado salió una sentencia de la sala de casación civil donde hubo una reforma de los lapsos procesales. No de todos. La sentencia, fíjense esto, cuando la lean, la sentencia pone el ejemplo de los lapsos de, sí, me parece que era para apelar, que hubo un tema sobre los lapsos para apelar. Y por vía de ejemplo lo usó para relacionarlo con el resto de los lapsos procesales. Cuando ustedes leen esa sentencia, se van a dar cuenta que no dice textualmente, se modifica el lapso de contestación de la demanda, o se modifica el lapso de promoción de pruebas. Nada de eso pasa. De hecho, el ejemplo, repito, que toca el juez, el magistrado, es sobre los lapsos de apelación, porque me parece recordar que fue una casación precisamente por temas de los lapsos en fase apelativa, en fase recursiva. ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué ocurrió allí? El magistrado pone un ejemplo, dice, mira, qué bonito el artículo 26, el artículo 257 de la Constitución, tenemos que interpretar los lapsos procesales de modo que no sean engorrosos, de modo que esos lapsos procesales no se constituyan en problemas a la larga para las partes, porque tienen que esperar mucho tiempo cuando las partes precisamente podrían utilizar ese tiempo para recurrir, para ejercer sus otros medios procesales. Y pone el ejemplo del lapso de, creo que era, sí, era de apelación, me parece recordar que la cosa era, cuando se va a dictar la sentencia de fondo, el CPC establece un lapso. El CPC establece un lapso, no recuerdo si son 30, 60, me parece que son 60 días para sentenciar y 30 de prórroga. Pero el CPC dice que los lapsos para apelar comienzan una vez que termine el lapso que tiene el tribunal para sentenciar. A ver, si son 60 días para dictar sentencia y yo efectivamente dicto sentencia dentro de ese lapso, yo no pido prórroga, yo no pido extensión como juez, o sea, lo dicto dentro de esos 60 días. La ley dice que entonces las partes tienen que esperar que se consumen esos 60 días para apelar, para que les corran, además, les corran los lapsos procesales. Porque si de esos 60 yo dicto la sentencia el día 10, en teoría ustedes deben esperar 50 días para que comience el lapso para apelar. Eso no significa que en la práctica no se apele anticipadamente, y de hecho hay jurisprudencia de la Sala Constitucional que dice, mira, sí, eso es perfectamente admisible porque se debe premiar lo diligente y castigar lo negligente. Si tú apelas extemporáneo por adelantado, se te oye, se te dice, se oye la apelación, pero desde un punto de vista formal, pues al final siempre van a contar con la garantía de esperar que se consume el lapso
para disponer de los días para apelar, cosa que no ocurre por obvias razones cuando se dicta después de terminado el lapso que hay que notificar a las partes. Bueno, ¿qué dijo la sentencia? Eso se acabó. Si usted dicta sentencia el día 10, hay que notificar a las partes. A ver, si dicta la sentencia el día 10, no tienen que esperar las partes tantos días para apelar. Hay que notificarlas. En todo caso, tú, juez, dicta la sentencia y ordena la notificación. Que las partes se notifiquen y una vez que estén en el expediente de constancia de la última de las notificaciones, porque las dos partes están a derecho, entonces empieza el lapso de ellos para apelar. Y así se recorta el lapso tan engorroso que tenía el CPC dispuesto para la sentencia. Básicamente él habla un poquito de eso. Yo no sé si ustedes ven como yo cuál es el problema de eso. Me imagino que por ahí van los tiros del trabajo. No les quiero adelantar, digamos, mucho. Me imagino que los tiros tienen que ver sobre los problemas que pueda haber al respecto. Si me pregunta, uno sería el de la seguridad jurídica. El tribunal solamente tiene que notificar a las partes de la decisión cuando la dicta fuera del lapso, no dentro del lapso, por ejemplo. Y la modificación, además, que hace la sala de casación civil con una sentencia de SPC, mira, constituye en todo caso una violación al derecho, al principio de legalidad. En este caso, al principio de reserva del Parlamento, que se encarga de hacer la reforma a la ley. El tribunal no puede reformar, digamos, así un lapso procesal. Podría reinterpretarlo para hacerlo mucho más favorable a las partes, pero no recortarlo de esa forma. Bernardo me dice indefensión. Es una consecuencia de. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no damos las clases por concluido, eso sí, repito, mi correo está a la orden. Pueden preguntarme lo que gusten y yo con todo gusto los voy a atender. Si me sé algún tip del examen, con todo gusto se lo mando por allá. Así que no sé, si hay alguna pregunta. Bien. Bueno, Gracias. Bueno, dicho esto, damos por concluida el principio de integridad. El principio de integridad, perdón, me está preguntando, ¿quién me pregunta aquí? Antes de cortar, perdón, me están preguntando el principio de integridad. Bueno, mira, hay un principio, no sé si tiene que ver con esto, y perdón la pequeña fuga que tengo en este momento, pero me imagino que no tiene que ver con eso. En el proceso, en la constitución de la sentencia, existen varios principios. Hay uno de ellos que es el principio de integridad e integralidad de la decisión, que significa que la sentencia es un todo, la sentencia en sí se basa, y la sentencia en su totalidad tiene tiene su propio efecto para ejecutarse. ¿Qué significa? Que pese a que están los requisitos formales de la sentencia del 243. Cuando digo requisitos formales de la sentencia del 243, imagínense los requisitos de la demanda del 340. La sentencia también tiene unos requisitos, tiene que tener un orden, la sentencia tiene que explicar los hechos, explicar el derecho, hacer la subsunción, identificar a las partes, identificar el tribunal, identificar el objeto. O sea, la sentencia tiene también unos requisitos, ¿no? Sin embargo, a diferencia de Colombia, donde el Código Orgánico General del Proceso colombiano dice que la sentencia tiene que tener esos requisitos en el mismo orden en que está constituido en ese artículo, en Venezuela no es necesario. Realmente pudiera, digamos, saltarse algunos órdenes dentro de la sentencia y eso no lo avisa de nulidad. Piénsese, por ejemplo, cuando se identifica a cabalidad de forma completa un bien inmueble que es enorme y se identifica dentro de los hechos en la sentencia y en la motivación de la sentencia, es innecesario volverlo a citar con todas las especificaciones en el dispositivo del fallo, y eso no significa que no sea ejecutable la sentencia. Por ahí van los tiros del principio de integralidad e integridad de la decisión judicial, pero no sé si esto tiene que ver con lo que me estás preguntando.
si me puedes aclarar si te refieres a otro asunto, en este caso. Es con eso. Bien. Sí, es que no recuerdo si hay integridad o integralidad en alguna otra fase o acto procesal. No. Bueno, damos por concluido la clase el día de hoy. Les agradezco a todos por haber concurrido. Les deseo todo lo mejor para su trabajo y para su examen. Estoy a la orden. fjimenez@badelgrado.com. Escríbame sin ninguna pena, que con todo gusto los atiendo por allí. Bueno, gracias. Que tengan todo un buen día y un buen fin de semana.